Dios les bendiga, hermanos. Oramos al Señor en esta mañana por la palabra. Padre, te damos gracias por esta preciosa mañana que nos das. Una mañana, Señor, donde podemos adorarte con todo el corazón, escuchar tu palabra, orar unos por los otros. Y gracias porque podemos rendirte culto a ti, que es lo más importante, Señor. Tú eres el centro de esta reunión y como hemos cantado recién, lo que queremos es que tú brilles, Señor, que tú seas glorificado en esta mañana. En tu nombre bendito, amén. Hace muchos años atrás, cuando recién había conocido al Señor, mediados de los 80, llegó a mis manos un libro, alguien me lo había recomendado, y el libro tenía un título y un subtítulo, ¿no? El título se llamaba En sus pasos y el subtítulo era ¿Qué haría Jesús? ¿No? Un precioso libro, no sé si alguno lo habrá leído, se llamaba En sus pasos, ¿qué haría Jesús? Y este libro contaba la historia de un pastor de una pequeña iglesia en un pequeño pueblo, donde un día le preguntó a la congregación y le dijo a la congregación, ¿qué pasaría si en cada situación que tuviéramos que vivir como hijos de Dios, como creyentes, nos detendríamos y preguntaríamos, en esta situación, ¿no? En esta necesidad o cuando tengo que tomar una decisión importante, haríamos la sencilla pregunta, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús en esa situación? Y fue un libro que fue escrito en el año 1897 y se hicieron un montón de reediciones y yo estaba informándome un poco, se vendieron 15 millones de copias de ese libro. 15 millones de personas compraron ese libro. No sé si lo habrán leído, pero que lo compraron, lo compraron. Y es una preciosa historia. La historia termina con que primero fue impactada la congregación, ¿no? Todos empezaron, después que este pastor le había dicho a la congregación, ¿por qué no hacen esa pregunta? Fue impactada la congregación y por último hasta el pueblo también fue impactado por esa decisión de que en cada situación preguntemos qué haría Jesús. Y hace unos años atrás también en una librería vi un anillo, ¿no? Que el anillo en toda su circunferencia tenía la pregunta, ¿qué haría Jesús? ¿No? Seguramente un anillo para recordar, ¿no? En cada situación mirar ese anillo y decir, bueno, yo tengo que preguntar qué haría Jesús en cualquier momento, en cualquier situación, en cualquier necesidad. Y hermanos, todos estaríamos de acuerdo en que la mejor manera de vivir para un hijo de Dios es imitar a Jesús. En cualquier situación, en cualquier momento, imitar a Jesús, ¿no? Seguir a Jesús. Y hay algunos textos que quiero compartir con ustedes que nos desafían a ser parecidos a Cristo. Y el primero está en 1 Pedro. Hoy vamos a escuchar a Pedro, a Pablo y a Juan hablándonos de un tema idéntico casi, ¿no? Que es seguir a Jesús e imitar a Jesús. En 1 Pedro capítulo 2, versículo 21, dice, porque para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y en 1 Tesalonicenses, el apóstol Pablo, en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6, dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu, ¿no? En circunstancias duras, dice que el pueblo de Dios fue llamado a ser imitadores del Señor. Y el último es Juan. Y Juan ahí en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 6, dice, el que dice que permanece en él, ¿no? El que dice, yo soy cristiano, yo soy un hijo de Dios, yo tengo a Jesús en mi corazón, dice, el que dice que permanece en él, tiene que andar, debe andar como él anduvo, ¿no? Acá no hay medias tintas. En los tres textos que hemos leído, Dios nos ha llamado
desde el mismo momento que nosotros decidimos en ser hijos de Dios, en ser cristianos, hemos sido desafiados por Dios a ser parecidos a Cristo. Amén, hermanos. A ser parecidos al Señor. Y estos textos son reveladores porque uno dice, y la pregunta que nos hacemos de qué haría Jesús en una circunstancia de nuestra vida, en alguna situación, uno puede decir, ¿cómo podemos aplicar este texto a la vida de hoy? ¿No? Yo anoté algunas cosas. Jesús nunca manejó un coche en hora pico en la autopista, por ejemplo, ¿no? Y usted sabe lo que le digo. Manejar el auto en la autopista en hora pico, y ahí creo que debemos hacer 100 veces la pregunta, ¿qué haría Jesús con el que se me cruza, ¿no? Con el embotellamiento, con el que no cumple las leyes? ¿Qué haría Jesús, no? Jesús nunca hizo eso. Jesús tampoco tuvo que reclamar telefónicamente por un servicio. Hermanos, yo una vez sentí que me moría reclamando por un servicio. Le tenía ganas de decir al que me atendía es un decir, ¿no? Espere, ya lo voy a atender, ¿no? La musiquita. Y en un momento dije, Señor, voy a cortar porque me voy a morir de un infarto acá. Jesús no tuvo nunca que reclamar por un servicio. Nunca fue a la facultad. Jesús no fue a la facultad ni se tuvo que enfrentar con un montón de cosas que hoy los jóvenes se tienen que enfrentar y tentaciones que hoy los jóvenes se tienen que enfrentar. Diferentes. Jesús tuvo las mismas tentaciones que nosotros, pero hoy el mundo es diferente y las tentaciones tienen otro color, ¿no? Jesús nunca manejó un control remoto con 80 canales. Usted sabe que le digo, ¿no? Control remoto, 80 canales, de las 80 canales, 79 porquerías para ver. Jesús nunca tuvo un control remoto para manejar. Jesús no tuvo computadoras. Jesús nunca tuvo que hacer clic, ¿no? Y usted dice, ay, voy a escuchar el último disco de Marcos Vidal y le aparecen fotitos, ¿no? Invitándolo a cualquier cosa. Jesús no tuvo que pasar por eso. Pero la realidad es que nosotros sabemos que nuestro Señor pasó por situaciones tan duras y complicadas como las nuestras. Él no tuvo que manejar una computadora, pero la Biblia dice en Hebreos que fue tentado en todo. Tentado en todo. Él no vio quizás una mujer o un hombre en una computadora, pero las veía en la calle. Él no tuvo que enfrentarse a un embotellamiento en la autopista, pero él fue insultado, maltratado, lastimado. Él tuvo que pasar las mismas situaciones que pasamos nosotros. Entonces, en esta mañana vamos a hacer un ejercicio. Vamos a llevar algunos textos de la palabra de Dios a nuestra vida actual. ¿Por qué les digo esto? Porque el otro día, hablando con un querido hermano, él me decía, Ricky, los tiempos cambiaron tanto, las situaciones cambiaron tanto, que hoy es como que dan ganas de agachar la cabeza y decir, bueno, hasta acá llegamos, hicimos esto, más no podemos hacer. Y en ese momento se nos ocurrió a los dos, en la charla, decir, no, pero el Evangelio es el mismo. Dios no ha cambiado. Y hoy nosotros, año 2015, podemos vivir como el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, ese es el gran desafío de la iglesia, ser parecidos a Cristo. Cuando la iglesia comenzó, se le puso un nombre. El primer nombre que se le puso fue los del camino, ¿no? Decían, estos que están ahí por el camino, ¿por qué se les decía los del camino? Porque iban por el camino predicando la palabra de Dios. No tenían un lugar fijo, el lugar era el camino. Y llegaban a los pueblos y predicaban la palabra, y ahí predicaban una familia, y después a otra, y se convertían y se fue fundando lo que fue la iglesia. Nuestra iglesia fue fundada de esa manera. Hermanos que vinieron de Estados Unidos, descendientes de italianos, que llegaron acá a una cuadra, predicaron el Evangelio a una familia y hoy tenemos la iglesia. Se los llamaba los del camino, pero con el tiempo se los empezó a llamar cristianos. A veces para insultarlos, ¿no? Como diciendo, son los seguidores del carpintero de Nazaret,
Pero con el tiempo uno veía en los relatos históricos, ¿no?, que ese nombre cristiano muchos lo decían con admiración, diciendo, cristianos son aquellos que se parecen a Jesucristo. Hoy el mundo puede decir lo mismo de nosotros. Hoy puede el mundo decir, estos se parecen a Jesús. Hoy la palabra cristiano quedó como un cliché, como algo, ahí está, la iglesia cristiana, pero no se parecen a Jesús. El texto que leímos primero en 1 Pedro dice que hemos sido llamados. ¿No? Y si usted lee todo ese capítulo, habla de la persecución y de la lucha y de la angustia. Y el Señor Jesús dice, aún en las pruebas de la vida y en las luchas y en los problemas, hemos sido llamados a seguir a Jesús, a seguir sus pisadas. Los cristianos son aquellos que siguen a Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vamos a ver qué nos enseña la Biblia en situaciones de la vida actuales que Jesús las pasó quizás con otro nombre, ¿no? Hoy le ponemos nombres más raros, ¿no? Como estrés, ¿no? En la Biblia no aparece la palabra estrés, pero aparece la palabra triste hasta la muerte o angustiado. Es muy parecida a la palabra estrés. Si hoy alguien pudiera viajar en el tiempo y ver a Jesús en Getsemaní, hubiera dicho, está pasando por un estrés muy serio, una situación muy grave, ¿no? Y el primer tema que quiero tocar es cómo reaccionamos nosotros con esta vida que nos lleva al estrés. Hoy una de las enfermedades más comunes son la depresión o los ataques de pánico. Hoy uno se entera esa palabra ataques de pánico que antes prácticamente no existía. No, a veces son sensaciones como hasta de un problema cardíaco, ¿no? Muchas personas sienten como que están teniendo un infarto o algo así, y uno va al médico, la presión está bien, todo está bien, y el médico dice, tuviste un ataque de pánico, ¿no? Y uno dice, ¿y eso con qué se come? ¿Qué es un ataque de pánico? Una situación difícil por la angustia, por el estrés, por las necesidades, por los problemas. Y, hermanos, ¿qué hizo Jesús ante una situación de estrés, de problema, de angustia, de decir, no hay solución? Miren, hay tres momentos donde Jesús tuvo que pasar por una situación de estrés complicado, ¿no? Y generalmente el estrés viene cuando hay que tomar decisiones, porque cuando uno tiene que tomar decisiones están todos los nervios. Una vez que la tomó, ya está, ya la tomé. Que sea lo que Dios quiera, ¿no? Pero cuando uno tiene que tomar una decisión, ¿dónde voy a vivir? ¿Qué voy a hacer con determinado problema? ¿Cómo voy a manejar un problema en mi hogar, o en mi vida, o en mi trabajo? No, y uno tiene que tomar la decisión, está con el pleno estrés y nervios y la situación es complicada. Y hay tres momentos en la vida de Jesús donde Jesús hace algo, ¿no? Recién lo hablaba con Roberto cuando comentábamos un poco la presentación de Bautista, ¿no? Hermanos, Jesús cuando tuvo una situación complicada hizo algo. Y miren estas dos situaciones. Dice la palabra de Dios que cuando Él tuvo que elegir a los 12, dice que antes de elegir a los 12, fue y oró. Dice que subió a un monte y oró. Cuando tuvo que despedir una gran multitud, Él había estado predicando todo ese día y estaba agotado, había estado orando y haciendo milagros. Dice que despidió la multitud y se fue a orar. Y antes de la cruz, antes de ir a la cruz, Jesús fue al huerto a orar y a buscar al Padre. Hermanos, en una situación difícil en nuestra vida, ¿qué haría Jesús? Jesús oraría. Jesús buscaría al Padre. Jesús pararía en el medio de la situación complicada que ya más no podemos hacer. Seguir preocupándonos o lamentándonos o viendo formas o situaciones de salir de eso, ya hay veces que no hay más que hacer. Jesús oraba al Padre.
Y hermanos, a veces las situaciones son difíciles. La educación de los hijos, las situaciones familiares, los problemas en el trabajo, y hay que tomar decisiones. Y a veces creemos que con nuestra cabecita, nuestra inteligencia, podemos capear el temporal. Pero no es fácil. ¿Qué haría Jesús? Jesús iría de rodillas y oraría al Señor, y Dios nos da la sabiduría para salir de los problemas. ¿Amén? Jesús oraría al Padre. ¿Qué debemos hacer en una situación difícil en nuestra vida? Pedirle sabiduría al Señor y confiar en el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Puede decir amén? Otro problema de la vida diaria que tuvo Jesús, hoy el envase es diferente, pero los problemas son los mismos, es cuando se nos pone en una situación donde está en juego la verdad y la mentira, ¿no? La verdad y la mentira. Si yo digo la verdad, voy a tener consecuencias por decir la verdad, y las cosas se me pueden complicar. Pero yo puedo manejarlo diciendo no digo toda la verdad, digo una parte de la verdad, y decir una parte de la verdad es mentir, ¿no? Entonces, cuando tengo que tomar una decisión donde tengo que decir la verdad y tengo la tentación de decir la mentira, la pregunta que yo me tengo que hacer es, ¿qué haría Jesús en esa situación? ¿Qué nos enseñó su palabra? ¿No? El verbo de Dios se hizo carne, el verbo es la palabra de Dios. ¿Qué haría Jesús en una situación? Miren, hoy es un tiempo donde parece que la frase es mentime, no que me gusta. Mentime que está todo bien. Hoy yo he escuchado muchas veces políticos decir una mentira y con un guiño de ojo diciendo, no te estoy diciendo la verdad, pero tengo que decir esto. Y los periodistas no le preguntan, señor, usted está mintiendo. Algunos han dicho, y si yo no mentía, nadie me votaba. Nadie lo juzgó por eso. Lo han juzgado por otras cosas, pero por decir eso, nadie lo juzgó. Y hermanos, hay algunas cosas que todavía siguen llamándose pecado. Aunque algunos digan lo contrario, algunas cosas todavía siguen siendo pecado. Recién a la mañana, comentaba con Silvia, me ocurrió algo, ¿no? Y dije, voy a tratar de decirlo, ¿no? Y no lo anoté, y ahora vino a mi mente, diciendo, antes era muy difícil predicar el Evangelio, todo el consejo de Dios, porque la gente que no era cristiano se te enojaba, ¿no? Si vos predicabas el Evangelio, todo el consejo, ¿no? Hay que vivir en santidad, que mentir está mal, o el concepto de la vida eterna, el cielo y el infierno, la gente se enojaba. O si no hablábamos de pecado, algunos se te podía ofender y decir, pero ¿cómo me vas a decir a mí pecador? ¿Me estás insultando? Hoy el problema no lo tenemos solamente con los no creyentes. Hoy tenemos problemas por predicar todo el consejo de Dios con los mismos cristianos. Porque se te puede ofender a algún cristiano cuando vos podés llegar a decir mentir es pecado, o hacer esto es pecado, o ver determinada película o programa, o leer determinado libro, te hace mal, no está bien, no lo tenés que hacer. Se te pueden ofender. Miren dónde hemos llegado. ¿Me está entendiendo, hermano? No es fácil los tiempos que estamos viviendo. Pero la palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios sigue siendo eficaz. La palabra de Dios sigue siendo verdad. Y Jesucristo es el mismo. Ayer, hoy, siempre y por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, Jesús nunca mintió. En la Biblia no aparece en ningún momento una frase que indique que Jesús mintió. Jesús siempre dijo la verdad. Y si vemos las cartas en las iglesias, los apóstoles, los discípulos del Señor, siempre decían la verdad. Pablo siempre decía la verdad, cueste lo que cueste. Cuando tenía que hablar con un hermano peso pesado como Pedro, le dijo, Pedro, mirá, lo que estás haciendo vos está mal, porque con los judíos te hace judío, con los gentiles te hace gentil, estás haciendo algo que está mal, que es una hipocresía. Pablo se lo dijo. Andaban en verdad.
Y ahí en Colosenses, no lo busque, capítulo 3, versículo 9, Pablo dice algo interesante que nos dice a la iglesia hoy, hermanos. Porque a veces están estas cosas, ¿no? La mentira, la verdad. Yo hablo de mi hermano y digo algo que no es correcto y que no es verdad. O yo escucho que se habla mal de un hermano, una mentira, y no digo están mintiendo. Eso también es mentir. O en los negocios, entre creyentes, a veces puede haber mentira. Digo que voy a hacer tal cosa y no la hago. Eso es mentira. Pablo dice en Colosenses capítulo 3, versículo 9, no se mientan entre ustedes. Amén. No se mientan entre ustedes. La mentira tiene que ser desterrada del pueblo de Dios. ¿Qué haría Jesús en una situación donde se le pone la verdad y la mentira? Jesús elegiría la verdad y el pueblo de Dios tiene que elegir la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Podemos decir gloria a Dios, gloria al Señor. ¿Qué haría Jesús en una situación complicada? Hermanos, diría la verdad. ¿Qué debemos hacer nosotros, los que decimos que somos seguidores de Cristo? Decir la verdad. Cueste lo que cueste, decir la verdad. Nosotros a nuestros hijos les hemos enseñado a decir la verdad de una manera sencilla. El castigo es mucho más duro si se miente que si se dice la verdad. Entonces de chiquitito les digo, mira, si decís la verdad, el castigo no va a ser el mismo que si nos enteramos que mentiste. Pero si ellos nos ven mentir a nosotros, perdemos la autoridad. Decile que no estoy, ¿recuerdan? Decile que no estoy. A veces nos olvidamos tantas cosas que hacemos mentir a nuestros seres queridos, ¿no? Decirle que así, que no lo hice, que no pude, que se me murió el perro. ¿Qué haría Jesús? Jesús diría la verdad. Otra situación que se nos puede ver envuelto en esta vida es declarar nuestra fe, ¿no? Declarar nuestra fe. A veces pienso en los jóvenes, ¿no? Tienen que ir a estudiar a la facultad o están comenzando su trabajo y a veces es complicado decir soy cristiano, ¿no? Porque o se burlan de ellos o los molestan por el hecho de ser cristiano. He charlado con chicos que me decían, por el hecho de ser cristiano recibo hasta bromas feas o me tratan mal o me dejan de lado, ¿no? Y a veces uno es tentado a no decir que uno es cristiano o a no declarar todo el consejo de Dios, o decir que es cristiano, pero en una situación tipo no defender la fe, ¿no? Y ahí también nosotros tenemos que decir qué haría Jesús en una situación así. Miren, hermanos, Jesús nunca se avergonzó de hablar del Padre. Y hay un texto que dice que si nosotros no nos avergonzamos de Él, Él no se avergonzará de nosotros. Pero si nosotros, ¿no? Y ahí es una frase dura porque dice generación perversa y pecadora, ¿no? Jesús estaba hablando a personas que eran creyentes, pero era una generación que había perdido el sentir de lo que era ser un hijo de Dios, un pueblo escogido. Y Jesús dice, generación perversa y pecadora, si ustedes se avergüenzan de mí, yo me voy a avergonzar de ustedes. ¿Qué haría Jesús con el vecino en una situación en la facultad? Nunca se avergonzaría de ser cristiano. Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Amén? No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Qué haría Jesús? La gran pregunta que hacen aquellos que siguen al Señor. Y unas quizás de las características más complicadas en este tiempo y más difíciles, algo dije el domingo, y hoy hablaba con algunos hermanos y en la semana también, que me parece complicadísimo y me hizo abrir los ojos, ¿no? y orar, es el tema del sexo en este tiempo, en el mundo
y en la iglesia. Hay algo que se fue perdiendo, ¿no? Que tiene que ver con el sexo. Hoy los cristianos estamos bombardeados, uno mira la televisión y tiene que estar con el control, tiene que ser tipo, yo me acuerdo cuando veíamos las películas de Ringo, ¿no? Que sacaban el arma rapidísimo, y decía, ¿cómo hacía? ¿No? Y nos comprábamos las armas de juguete y jugábamos a ser los más rápidos. Hoy hay que ser el más rápido con el control remoto, ¿no? Porque en cualquier momento, en cualquier situación, algo aparece que puede hacernos mal. Hermanos, que el mundo haya cambiado tanto y que el mundo esté tan mal, no quiere decir que nosotros tenemos que adaptarnos al mundo. Nosotros tenemos que seguir siendo la iglesia sin mancha, santa y pura que el Señor quiere. Y si tenemos que apagar la televisión, apaguemos la televisión. Tenemos que controlar, hermanos, los que miramos. Usted sabe que si va a mirar el Bailando por un Sueño, va a haber un montón de cosas que no son buenas. No lo mire. No lo mire. Si alguien le dijo que lo puede hacer, está mal. No es algo para ver. ¿Me comprende? Entonces, hermanos, tengamos cuidado. Fíjese lo que dice el Señor Jesús, ¿no? Y hoy parece como algo tan desfasado, pero es palabra de Dios y es para hoy. Cualquiera que mira a una mujer con deseo, ya adulteró en su corazón. Mateo 5:28. Hoy se han derribado un montón de barreras, en un montón de situaciones. Y esto, hermanos, va a traer consecuencias en la familia. Jóvenes, estas cosas les va a traer consecuencias en sus futuros matrimonios. Si nosotros no volvemos al Señor en nuestro noviazgo, en nuestro matrimonio, con lo que vemos, dónde vamos, los novios, a dónde van. Las cosas han cambiado mucho en 20 años, hermanos, en 20 años. Y a veces la respuesta que se da, no, pero en otras iglesias lo hacen. Mire, con todo respeto, hermano, a mí no me importa lo que se hace en otra iglesia. Nosotros tenemos que seguir la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos ha bendecido. Hoy tenemos preciosos matrimonios, hoy hemos visto abuelos, nietos, bisnietos, familias cristianas. En nuestra vida sucede lo mismo, porque son familias que durante años se les enseñó que el centro de la familia es la palabra de Dios, es el Señor Jesús. Y hoy con estupor miramos que no está siendo así en las familias cristianas. Hoy los noviazgos no están naciendo como deben ser. No está sucediendo eso. Hermano, yo sé que algunos se pueden enojar o moverse en la silla. Bueno, pero hoy los noviazgos no están naciendo como nos enseñaron a nosotros. A nosotros nos enseñaron que cuando queríamos ponernos de novio debíamos orar al Señor. Y tener pastores, ministros, la familia, los padres. Los padres tenían que tener injerencia. Hoy parece que no, papá, no te metas en mi vida. ¿De dónde salió todo eso? Los padres tenían injerencia en el noviazgo de sus hijos. Lo primero que un hijo hacía cuando se estaba por poner de novio o empezaba a orar era ir a hablar con los padres y decirle, mirá, me gusta tal chica, ¿por qué no oramos para que Dios bendiga este noviazgo? Hoy, hermanos, la situación es muy complicada y muy difícil. Y cuando decís estas cosas quizás te miran hasta con soberbia diciendo, no, pero yo me manejo solo, y después los vemos llorando, tristes. Lo peor de todo que un noviazgo se rompe y alguno se aparta y se pierde por ese noviazgo que comenzó mal. Jóvenes, ¿qué haría Jesús? Esa es la palabra que tenés, la pregunta que tenemos que hacer. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría un hijo de Dios? Vamos a la palabra cuando tenemos que elegir quién va a ser la compañera de nuestra vida. Vamos a la palabra cuando ya estamos de novios y sabemos lo que es bueno y lo que es malo. ¿Dónde estamos llevando a nuestra novia o a nuestro novio? ¿Cómo pasamos el tiempo como novios?
¿Es Jesús el centro de nuestro noviazgo para que el día de mañana sea el centro de nuestro matrimonio y de nuestra familia? Si me está entendiendo, dígame amén. Hermanos, no son tiempos fáciles, pero es el tiempo de predicar todo el consejo de Dios, porque si no, el día de mañana nos vamos a arrepentir. Y yo no quiero que el día de mañana estemos llorando porque nuestros hijos se han apartado o se han perdido. Es preferible hoy enojarnos, quedar mal, pero ponernos en la brecha y decir lo que están haciendo está mal. Hoy hay actitudes que uno ve y dice, pero los chicos que no están en la iglesia tienen esas actitudes. Y no estoy hablando de lo general, yo estoy feliz de los jóvenes de mi iglesia, cómo trabajan y se esfuerzan. Pero hay una luz roja que se está encendiendo y es peligrosa, hermano. Y tenemos que tener cuidado. Otro tema, algunos versículos, ¿no? El viernes estaba hablando con un hermano que viaja mucho. Fui a charlar con él, se está congregando con nosotros y fuimos a tomar un café juntos. Y él me decía, no sabes la cantidad de divorcios, de problemas, de pastores con problemas morales que yo veo en las iglesias que visito. Hermano, algo está pasando y tenemos que volver al Señor. Y tenemos que volver a su palabra. Y tenemos que ser valientes. La Biblia dice que los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Tenemos que ser valientes. Y si nos va a costar un dolor de cabeza, bueno, pero agarra a tu hijo, sentate con él, hablale y decirle, mira, lo que estás haciendo está mal. Vos vas a decidir, pero tenés que saber que tu mamá y tu papá no están de acuerdo. Amén, hermanos. 2 Timoteo 2:22 dice, huyan de las pasiones juveniles y sigan la justicia, la fe, el amor y la paz. El apóstol Pablo en Filipenses 4:8 dice, piensen en todo lo verdadero, lo honesto, lo justo y lo puro. Un joven, una joven de Dios, tiene que pensar en todo lo honesto, todo lo puro, todo lo justo y todo lo verdadero. Se tiene que llenar de Dios para que el día de mañana sea una sierva y un siervo del Señor. Lo otro que tendríamos que preguntarnos, ¿qué haría Jesús? ¿Cómo tratamos a los demás? Este es un tema también, ¿no? ¿Cómo tratamos a los demás? Hoy hay una palabra dando vuelta que se llama bullying, ¿no? Y estuve preguntando a ver la traducción cuál es, y es como maltratador, ¿no? El bullying es el que maltrata, ¿no? El que trata mal a los demás, el que se burla de los demás, el que no tiene misericordia. Y el Señor Jesús dijo, bienaventurados, ¿quiénes? Los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. Hallarán misericordia. Bienaventurados aquellos misericordiosos. ¿Y saben qué? El maltrato no solo es físico, no es maltratar, pegarle a una persona. El maltrato muchas veces puede ser verbal. Y yo recordaba una frase que me dijo una vez un joven, ¿no? Me dijo, mi papá me dijo tantas veces que soy un inútil que me lo terminé creyendo. Tantas veces mi papá me dijo, vos no servís para nada, vos sos un inútil, que me lo terminé creyendo. Qué duro, ¿no? Eso también es bullying. Eso es también no tener misericordia. Nosotros somos el fruto muchas veces del trato que hemos tenido de nuestros padres, o del trato que hemos recibido en la iglesia, o del trato que hemos recibido con nuestros amigos. Son marcas que quedan, y más cuando somos jóvenes. El que me puso un apodo hiriente, el que me maltrató, el que me golpeó, eso es maltrato. Y la palabra de Dios dice, sean misericordiosos. Y eso duele, y duele en los jóvenes también. La palabra de Dios dice que todos somos hijos de Dios.
Amén. Jóvenes, todos somos hijos de Dios. Eso quiere decir que por cada uno de ustedes Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Eso quiere decir que cualquier amigo, hermano que tienen, por ese murió Jesús también. No podemos hacer diferencia entre nosotros. No podemos estar todo el tiempo alabando a los que son más lindos o más populares y burlándonos de otros que quizás no son tan populares. Eso se llama bullying y en la iglesia existe a veces. Maltratar a otros. No brindarles amor y no ser misericordiosos. Y si uno se pusiera a mirar, si pudiera hacer una lista de cuántos se han perdido por el maltrato, tendríamos que estar de rodillas arrepentidos pidiéndole perdón al Señor. ¿Cuántos se han ido porque recibieron una palabra fea, hiriente o fueron maltratados? ¿Saben qué? De todas esas cosas vamos a tener que darle cuenta al Señor. Jesús estaba con todos. El Señor estaba con todos. Lo acusaron de estar con las prostitutas, con los publicanos, y le decían, vos estás con toda esa gente, y sí, porque de tal manera amó Dios al mundo que me envió. A todos amó el Señor. ¿Quiénes somos nosotros para elegir a algunos y descartar a otros? Por todos murió el Señor. Y a veces pasa, descuidamos y vemos hermanos sentados quizás por meses en la iglesia y no somos capaces de ir y saludarlo y decirle, hermano, Dios te bendiga, y pasar 2 o 3 minutos con ellos. Después vamos con el amigo, no hay ningún problema. Pero mostremos el amor. El que tiene misericordia hallará misericordia. ¿Puede decir amén? ¿Qué haría Jesús cuando tenemos que perdonar? Hoy al perdón le metemos un montón de cosas, ¿no? Y sí, yo lo perdono, pero mirá lo que me hizo, pero mirá la situación, mirá esto. Hermanos, qué bueno sería que antes de guardar rencor y de no perdonar, hiciéramos la pregunta, ¿qué haría Jesús? Si usted lee los evangelios, se va a dar cuenta que Jesús perdonó siempre, siempre. Y aún en la cruz del Calvario, Él soltó una palabra de perdón. Él dijo, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Aún en el momento más duro, Jesús soltó una palabra de perdón. Hermanos, la falta de perdón destruye las vidas. El rencor, una vez lo dije, es un veneno que te estás tomando vos y querés que se muera el otro. El rencor te hace daño a vos. La falta de perdón te hace daño a vos. Hace un tiempo vimos una miniserie que hablaba de una familia, de 2 familias en el siglo XIX, en la época de la Guerra de la Secesión. Eran 2 familias que eran 2 amigos que volvieron peleados de la guerra. Porque uno se volvió de la guerra, el otro se quedó. Entonces cuando se encontraron en el pueblo, que eran amigos de toda la vida, uno los fue a saludar y el otro los sacó corriendo. Y comenzó una lucha entre ellos, ¿no? Un apellido de uno era McCoy, ¿no? Y si uno googlea, en Estados Unidos es muy famoso. Cuando hay algo irreconciliable, nombran a estas 2 familias, ¿no? Cuando hay un problema muy grave, dicen, uy, estos son como los, bueno, Shakespeare decía los Capuleto y los Montesco, ¿no? Bueno, así se habla en Estados Unidos de esta gente. Y dicen que se pelearon durante generaciones. Y entre los muertos de una familia y de otros sumaron más de 50. Hijos, nietos, bisnietos, murieron y sufrieron porque 2 se habían peleado y no fueron capaces de reconciliarse. Cuando uno miraba esta miniserie, decía, dan ganas de retroceder al momento donde pudieron haberse perdonado y no lo hicieron. Porque las consecuencias después fueron terribles, hermanos. La falta de perdón destruye. La palabra perdón quiere decir soltar, la palabra perdonar, soltar. Hermanos, cuando nosotros no perdonamos, nos estamos llevando
todo eso a nuestra cama, a nuestra familia, a nuestra vida diaria. Está la persona ahí todo el tiempo y no es bueno para nosotros. ¿Qué haría Jesús? Jesús perdonó y nosotros tenemos también que perdonar. ¿Qué haría Jesús con los que han pecado? ¿No qué haría Jesús con aquellos que han caído, que han tenido un problema? La palabra de Dios dice en Lucas 17:3, Jesús dice, si tu hermano peca contra ti, ¿no? Repréndelo. ¿Qué quiere decir? Decirle que lo que está haciendo está mal. Y si se arrepiente, perdónalo. Si peca contra ti, repréndelo. Pero si se arrepiente, perdónalo. No dejes de lado la justicia. No dejes de reprenderlo. No dejes de decirle lo que estás haciendo está mal. Pero perdónalo. Perdónalo. Una vez estaba leyendo un libro sobre la historia de una asociación de iglesias muy legalista, ¿no? Y contaban cómo trataban a una persona que había caído en pecado, que había tenido un problema. Y era tremendo, porque el que lo escribía como con orgullo, ¿no? Como diciendo, qué bien lo que estoy escribiendo. Y decía que cuando alguien tenía un problema, quizás los más antiguos lo deben conocer esto. Le decían, hay un hermano que está pasando por una situación, Dios te bendiga, estamos con él. Son situaciones que pasa un creyente. Pero dicen que ellos, en vez de saludarlo, Dios te bendiga o paz del Señor, primero lo sentaban en el último banco, ¿no? Para que todos vean que se había equivocado, ¿no? Y después, ¿saben cuál era el saludo? El Señor tenga misericordia de vos. Ese era el saludo. ¿Cómo se sentiría una persona en una situación así? ¿Cómo trataba Jesús a aquellos que habían pecado? Yo voy al momento donde esa mujer que iba a ser apedreada va a los pies de Jesús y dice, Señor, me quieren apedrear. Y Jesús dijo esto, ¿no? Primero acusó a los hipócritas y le dijo, bueno, el que está libre de pecado tire la primera piedra. Pero después el Señor dijo esto, yo no te condeno, ve y no peques más. Hermanos, cuando nosotros tratamos al hermano con amor, estamos abriendo la puerta de la restauración. Cuando nosotros somos legalistas o nos creemos superior al hermano, estamos abriendo la puerta de la separación. ¿Qué haría Jesús? Jesús abrazaría al que cayó, estaría con él y le diría, ánimo hermano, no peques más, seguí adelante. ¿Puede decir amén? Hermanos, Jesús dijo, ¿dónde están los que te condenan? Andá y no peques más. Permítame ahora, para finalizar, cambiar la pregunta. Nos hemos hecho una pregunta. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué haría Jesús? Quiero terminar cambiando la pregunta. Y la pregunta sería, ¿qué harías vos? ¿Qué haríamos nosotros en esta situación? Porque a Jesús ya lo tenemos en el corazón. Tenemos la palabra de Dios. Sabemos lo que tenemos que hacer. Y la pregunta podría ser, ¿qué haría Jesús? Pero ¿qué haría yo como hijo de Dios? ¿Qué haría yo en una situación como cristiano que ha decidido seguir al Señor? Que ha decidido que Jesús brille en mi vida. Que ha decidido que Jesús brille en mí. Que Él esté en mi vida en cada situación. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría yo? Los ancianos nos decían, Cacho alguna vez me lo debe haber dicho también, nos decía, otro día seguro, el papá de Roberto seguro me lo dijo. Tenían una frase, a ver si se acuerdan. Tengo que ir a tal lado porque tengo unos amigos y yo les quiero predicar. ¿Y dónde se juntan? Y en un baile que hay por allá. Y la respuesta era tan sencilla de estos viejitos. Tan sencilla, pero tan profunda, hermanos. Y tan sabia, que la respuesta era, no, hermano, vaya nomás. Pregúntele a Jesús si va a ir con usted. Esa era ¿no? Me lo habrá dicho Cacho, seguramente, muchas veces. Preguntale a Jesús
si va a ir con vos a determinado lugar. Recuerdo haberme puesto blanco, violeta, ¿no? Tragar saliva. No hacía falta mucho. ¿Iría Jesús con vos? El Señor nos dejó ejemplo, dice Hebreos, para que sigamos sus pisadas. Nos ponemos de pie, hermanos, vamos a orar al Señor. El texto que leímos al principio fue que hemos sido llamados a seguirlo. Que hemos sido llamados a ser como el Señor. No nos conformemos. Hermanos, no nos conformemos. Que nadie nos venga a decir que las cosas son así y así van a estar y seguí tu cristianismo como puedas. El Señor el día de Pentecostés derramó su Espíritu Santo sobre la iglesia. Y el Espíritu Santo era el que iba a estar al lado nuestro, el Consolador, el Paracletos, el que está a nuestro lado y nos sostiene en toda situación. No nos conformemos. Hagamos la pregunta, ¿qué haría Jesús? Y quizás me digas, pero ¿no será tarde? Ya en la facultad creen que soy igual que ellos. Ya mi noviazgo está medio torcido y mi familia está media torcida. ¿No será tarde? No, hijo, no es tarde. Si está Jesús en tu vida, hay esperanza porque Él hace nueva todas las cosas. ¿Puedes decir amén? Él hace nueva todas las cosas. Todavía hoy podés tener una vida en la que Jesús brille. Todavía hoy podés tener un noviazgo en la que Jesús brille, un matrimonio en la que Jesús brille. Porque la Biblia dice que Dios te llamó, el Señor te llamó para que Dios sea glorificado por medio de tu vida. No te rindas sin pelear. No te rindas sin pelear. Incline su rostro, hermanos. Vamos a orar como iglesia. Yo espero un avivamiento en mi iglesia. Y sé que Dios está dispuesto a dar un avivamiento en nosotros. Por eso oramos en nuestra vida los miércoles. Por eso vamos a hablar estos miércoles sobre el Sermón del Monte. Los hermanos van a estar predicando, porque el Sermón del Monte nos muestra a Jesús. Miren, más claro no me sale. No la careteemos. No seamos caretas. No la careteemos. No hagamos la parodia del cristiano. Seamos cristianos. Vivamos como cristianos. Y en cada situación, cuando tengo que hablar con mi esposa, cuando puede surgir una discusión o un problema con familiares, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría yo como un hijo de Dios? Estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Cantamos, pero hágalo como una oración.